Esta es la clase número 3 de Epístolas Paulinas 2. Mm. ¿Cuál conseguía, mis hermanos? Mm, 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 mm. Bien, estamos en el capítulo 3 del libro de Filipenses, o la epístola a los Filipenses. Vamos a darle lectura del verso 1 al verso 6, por favor, mi hermano Juan. Per- Perdón, del 7 al 11, mi hermano, del 7 al 11. Capítulo 1. Capítulo 3. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, lo tengo por basura, para ganar a Cristo. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a él en su muerte, y si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. ¿Ven? Amén. Muchas gracias, hermano Juan. Bien, en esta sección el apóstol Pablo comenta que considera las cosas anteriores sin valor gracias a Jesucristo. Se refiere al estatus, a los privilegios, a los honores que el apóstol Pablo ostentaba en la religión judía y en la institucionalización o la institución de la religión judía. Su estatus como rabino, miembro del Sanedrín o como maestro de la ley, intérprete de la ley. También el apóstol Pablo considera o estima enormemente el conocimiento de Cristo Jesús, su Señor. Lo menciona el verso 8. Él también indica que sus antiguos privilegios que él tenía lo considera como basura, dice la Reina Valera 1960, mientras que la Nueva Versión Internacional emplea un lenguaje sin guardar los eufemismos, puesto que lo traduce como estiércol. Así considera él su estatus o los privilegios que gozaba anteriormente de su conversión a Jesucristo. También se apropia de la justicia de Dios por medio de la fe. No guarda o por medio de las fuerzas humanas,
no procura su propia justicia. En el verso 10 dice el apóstol Pablo, anhela conocer a Cristo, sentir en él el poder de la resurrección y la solidaridad en sus sufrimientos para semejarse a Jesús en su muerte. La palabra que va a utilizar acá el apóstol Pablo es esta palabra en griego que es nonai, nonai, que es conocer, se traduce como conocer. Este conocimiento es diferente a ciencia, se traduce al castellano como ciencia, pero acá se traduce el vocablo nonai como conocer, porque alude a, a un conocimiento personal. No es meramente este conocimiento un conocimiento intelectual, el conocimiento de ciertos hechos o ciertos principios, es tener una experiencia personal de la otra persona. En el Antiguo Testamento se utiliza el vocablo conocer para indicar la relación más íntima entre marido y mujer. El término ciencia que se traduce al castellano tiene que ver con los conocimientos intelectuales o con la doctrina, las implicancias de la doctrina o la profundización de la doctrina. En el libro de Hebreos habla acerca de legumbre o de las viandas. Se refiere a los conocimientos más profundos del Evangelio del Señor Jesucristo, propio de aquellos que son más experimentados o de los exégetas bíblicos. Pero este conocimiento no tiene que ver con la parte intelectual o exegética, sino que tiene que ver con la experiencia, con lo vivencial o con esa relación íntima con el Señor Jesucristo. A ese conocimiento está aludiendo el apóstol Pablo con este vocablo, nonai. ¿Qué debe conocer de Cristo los filipenses? El apóstol Pablo dice conocer el poder de la resurrección del Señor. La resurrección de Cristo es la garantía de esta vida, de este cuerpo, lo que vivimos, pues este cuerpo es el que Cristo santifica. A eso se refiere el poder de la resurrección, el hecho de que el creyente es santificado, perdonado, y se le otorga el poder para vencer el pecado, para que el pecado no tenga más control sobre él, en tanto anda en el Espíritu, es el resultado del poder de la resurrección de Jesucristo. También es la garantía que después de la muerte seremos resucitados juntamente con el Señor. Eso es lo que deben conocer los filipenses y de eso está hablando el apóstol Pablo. Es la garantía de la vida que está por venir. Es conocer también la participación de los sufrimientos de Jesucristo. El apóstol Pablo, con respecto a los sufrimientos, los reinterpreta. Los padecimientos que experimenta aquí en la vida, lo reinterpreta. Ahora le da un significado espiritual. Ahora dice que esos sufrimientos que él experimenta y que la iglesia también está experimentando, que tiene que ver con la persecución, el apóstol Pablo está encarcelado, ahora él es participante de los sufrimientos del Señor Jesucristo. Está participando de los mismos dolores de Jesús de Nazaret. Le da un significado más espiritual. Está completando los sufrimientos de Jesucristo, del cuerpo de Cristo. Es conocer a Cristo no es un experto en conocimientos teológicos, es conocerle con tal intimidad que al final estamos tan unidos a Él como lo estamos con lo que amamos en la tierra. Cuando se ama a alguien, a un familiar, por ejemplo, a un hijo, los llantos, los dolores, se experimentan también en uno. A ese, a ese conocimiento se refiere el apóstol Pablo cuando emplea el vocablo nonai. Una relación, una experiencia, un encuentro personal con Jesucristo, de modo que se experimenta los mismos padecimientos de Jesús de Nazaret, o experimenta los mismos sentimientos que hubo en Jesús de Nazaret. A eso se refiere el conocimiento. No, no se refiere a la ciencia sí se refiere a los conocimientos exegéticos o conocimientos escatológicos o teológicos. Y más, tenemos que ver aquí, en este texto.
Esperar la resurrección también de los muertos, lo menciona el verso 11. El, el cristianismo, dice el apóstol Pablo, el cristianismo es opuesto al judaísmo. El presupuesto acá del apóstol Pablo, lo más probable, que esté apuntando acerca de los judaizantes. Ya lo he hablado en otra oportunidad. Por favor, mis hermanos, si me pudiesen indicar a qué se refieren los judaizantes del siglo I, a lo cual el apóstol Pablo está aludiendo acá en este pasaje bíblico. ¿Quiénes eran estos grupos y qué estaban enseñando? Mi hermano Juan, mi hermano Jairo, mi hermano Jorge, con respecto a estos grupos de los judaizantes, ¿quiénes eran estos grupos? Hola, buenas tardes. Buenas tardes, mi hermano Jairo. Eran los que promovían el flagelar el cuerpo, ¿cierto? Correcto, muy bien. Eso eran. ¿Qué más enseñaban estos grupos? Flagelar el cuerpo tiene que ver con la circuncisión, ¿eh? Eso Exacto. enseñaban, de la circuncisión. Circuncisión. El Respecto a la ley. guardar la ley también. Guardar la ley. Estos grupos indicaban también, a ver que voy a hacer un dibujito. Supongamos, esta es la fe cristiana. Y aquí está los gentiles. Y acá tenemos a los judaizantes. Los judaizantes enseñaban que el gentil no puede pasar directamente a la fe cristiana. Eso no le está permitido. De la gentilidad o el paganismo no pueden hacer ese procedimiento. Primero tienen que los gentiles pasar por el judaísmo. Tienen que pasar por el judaísmo, circuncidarse, guardar la ley, judaizarse, y después ellos pueden hacerse verdaderos y auténticos cristianos. No pueden ser verdaderos y auténticos cristianos sin esa judaización. Tienen que judaizarse para ser auténticos, verdaderos cristianos. Bueno, de eso está hablando el apóstol Pablo y está aludiendo acá. Los judaizantes estuvieron presentes en el libro de los Hechos, un formidable grupo que obstaculizó la predicación del apóstol Pablo. Los alude en el libro de Gálatas, en el libro de los Hechos, en el libro de los Romanos, en el libro de los Colosenses, y acá también lo está aludiendo en el libro de Filipenses. Vamos a leer el verso 12 al verso 16, por favor, hermano Jorge, del capítulo 3. Verso 12 y verso 13 del capítulo 3. Correcto. Dice así: no lo que haya alcanzado, no lo que haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Perfecto. Muy bien, muchas gracias, hermano Jorge. El cristianismo, estamos diciendo, es opuesto al judaísmo. Ya tenemos idea de lo que es el judaísmo. Aunque no sea perfecto, dice el apóstol Pablo, prosigue a la meta de la perfección. En el verso 12 lo traduce la palabra de Dios para todo. La PET significa eso, palabra de Dios para todo.
Bueno, la perfección se consigue en la segunda venida del Señor Jesucristo, cuando el cuerpo sea glorificado y sea extraída la naturaleza pecaminosa de todos los creyentes. Disculpe, hermano ¿Sí, Pablo, hermano Jorge? entonces los judaizantes, ¿cómo lo agrupamos? ¿Eres como una secta, una agrupación? Muy bien. En la actualidad, en el cristianismo, están Lo voy a anotar acá. Lo voy a anotar. Aquí estamos. Cristianismos. Cristianos. Cristianos voy a anotar mejor. Cristianos. Están los cristianos católicos orientales. También están los cristianos católicos romanos. También se encuentran los protestantes. Y dentro de los protestantes hay muchas vertientes. Dentro de los protestantes podemos contar con los luteranos. Mejor voy a hacer una lista acá. Protestantes. Luteranos, anglicanos, y radicales también, radicales, los presbiterianos. Y después vienen los evangélicos, los metodistas, los pentecostales. Pero también dentro de los protestantes están los conservadores, fundamentalistas. Estos ya son corrientes, no son denominaciones. Los liberales. También están dentro de los católicos romanos estos grupos fundamentalistas, liberales, conservadores, ultraconservadores. También están. O los tradicionalistas igualmente. Cada uno de estos grupos tiene distinto énfasis. Y dentro de estos grupos también, del que estamos hablando solamente de cristianos, están algunas herejías. Herejías. Dentro de estas herejías podemos mencionar los mormones, los solo Jesús, la luz del mundo. Es decir, hay varios grupos dentro del mundo cristiano protestante. Son cristianos. Pero estos ya son herejías. Tendría que ponerlo acá en otro lugar. Pero todos son cristianos. Todos se dicen ser cristianos. Esa es la situación actual de hoy. Pero no es moderna esta pluralidad de comprensiones cristianas. No es moderna, no es nueva, no es original, no pertenece al siglo XX o al siglo XXI. Estas mismas tendencias están presentes en el Nuevo Testamento en el siglo I. Hay varios cristianos en el siglo I. Dentro de estos cristianos están los judaizantes. También están los gnósticos. Y después van a venir los arrianos, los cuatro, quiero escribir los cuatro aquí, los cuatro. También están los sabelianos. ¿Quién más puedo anotar aquí? Pelagianos, que son las herejías antiguas. Monofisitas. Y así podemos seguir listando, ¿eh? Muchos grupos, todos cristianos. En el siglo I estaban los judaizantes. Y dentro de los judaizantes habían varios también, varios tipos de judaizantes. Algunos que eran judíos, que estaban judaizando, y otros eran paganos, que también estaban judaizando. Por lo tanto, se puede considerar a estos grupos como herejías cristianas. Ese es el término que podríamos
aludir o atribuir a estos grupos. Herejías cristianas primitivas. Son bandos cristianos, ellos todos se consideran cristianos, pero son sectas cristianas, que no siguen la tradición de los apóstoles, sino que tienen alguna distorsión con la doctrina apostólica. No son los únicos las herejías antiguas, sino que son muchas, como enlisté algunas, que son muchas más todavía, pero yo enlisté algunas antiguas, del mismo modo como lo hay moderno. Pero son muchas tendencias. No sé si respondí a su pregunta, mi hermano Jorge. Sí, sí, hermano Pablo, me queda una única duda. ¿Cuáles ¿Mm? serían, por ejemplo, algunas de esas herejías, en este caso de los judaizantes, o prácticas que más se destacaban de ellos, que iban en contra de lo que es la palabra y el orden apostólico? Ok. Dentro de estos grupos de los judaizantes, ellos enseñaban la fe, la fe en Jesucristo, más las obras de la ley, y eso es igual a la salvación. O principalmente ellos lo entienden como la justificación. Justificación. Ahí está. La diferencia con el cristianismo apostólico, tradicional o conservador. Los judaizantes decían que no es suficiente la fe, hay que agregarle las obras de la ley, las obras de Moisés. Y eso produce la salvación, la justificación. El apóstol Pablo se esfuerza en decir que solo es por medio de la fe, no es por medio de las obras de la ley, porque al depender de las obras de la ley es depender de la carne. Cuando dice de la carne, no se refiere a la naturaleza pecaminosa, sino se refiere a los esfuerzos humanos, pero que por esos esfuerzos humanos termina finalmente pecando porque es contrario al, al espíritu, los esfuerzos humanos. Lo bueno termina finalmente haciendo pecado en el que intenta esforzarse por medio de las fuerzas humanas. No sé si habría respondido bien su pregunta, hermano Jorge. Sí, excelente, me quedó clarito, gracias. Ok, mi hermano Jorge. Muy bien. Cualquier pregunta, mis hermanos, a medida que nosotros vamos avanzando, lo pueden plantear, no se preocupen. ¿Quién más tengo? Hay varios grupos. Ya sigamos entonces. De aquí estamos hablando de el cristianismo es opuesto al judaísmo. El apóstol Pablo dice, aunque sea perfecto, no sea perfecto, prosigue la meta. Se olvida del pasado para esforzarse por alcanzar lo que está delante de él. Prosigue la meta, en el verso 14, todos los que son perfectos sientan un mismo sentir o tengan un mismo sentir, dice el apóstol Pablo. Dios habla hoy, lo traduce esta palabra perfectos como maduros, los que son maduros espiritualmente. Sientan una misma cosa. ¿Me podría dar un ejemplo contrario a la madurez espiritual, por favor, mis hermanos? Un ejemplo de lo que es una madurez espiritual, para entender a qué se refiere la madurez, a ser maduros espiritualmente. Inmaduros, vamos, inmaduros. Un ejemplo de inmaduros, por favor, un ejemplo. Desobediencia. Desobediencia, muy bien. ¿Qué más? Otra evidencia de la inmadurez. Falta conocimiento. Falta de conocimiento, muy bien. ¿Qué más puede ser falta de un ejemplo de inmadurez? Contiendas, chismes, envidias. Bueno, todo, contiendas, etcétera. Envidias. Bueno, todo Falta lo... de perseverancia. también, claro, todo eso es. Muy bien. Aquí el apóstol Pablo está aludiendo a los perfectos. Todos los que son perfectos, maduros espiritualmente, sientan esto mismo. O inconstante también. El que es maduro espiritualmente
o como lo traduce la Reina Valera, perfectos, es constante, es perseverante, es persistente, está arraizado, firme en la doctrina, no tiene dudas en cuanto a la doctrina bíblica, en cuanto al amor de Dios. Ya. Son perfectos, entonces dice el apóstol Pablo, sientan un mismo sentir, tengan un mismo sentimiento, o estén de acuerdo, vivan de acuerdo a lo que ya han alcanzado. En el verso 16 lo traduce la Nueva Versión Internacional. Ya. El cristianismo entonces es opuesto al judaísmo. Ahora el apóstol Pablo en esta sección va a hablar de que la fe cristiana es opuesto al antinomianismo. Hay una palabra nueva aquí, mis hermanos, que es anti. Anti significa sin y nomos significa ley. Entonces antinomianistas, ¿qué significaría? ¿Qué podría aludir o cómo se podría definir a los antinomianistas? Aquellos que son sin ley o no se rigen por la ley. Exactamente, a eso se refieren los antinomianistas. Dice, nosotros no tenemos ninguna ley, podemos hacer lo que nosotros se nos antoje y lo que nosotros queramos. A eso se refieren los antinomianistas, los sin ley. El cristianismo es opuesto a los judaizantes, al judaísmo. El cristianismo también es opuesto al antinomianismo, es decir, aquellos que dicen que no están o están libres de cualquier tipo de ley. Están libres de la ley de Moisés, pero no así de la ley de Cristo, que es superior, infinitamente superior a la ley de Moisés. Vamos a ver en este pasaje el curso a seguir que nos enseña el apóstol Pablo frente a estos grupos antinomianistas. El verso 17, verso 19, por favor, mi hermano Jairo, vamos a darle lectura. Hermanos, sigan todos mi ejemplo y fíjense en lo que se comportan conforme al modelo que hemos dado. Como he dicho a menudo, y ahora lo repito hasta con lágrimas, muchos se comportan como enemigos de la cruz de Cristo. 19 igual. Por favor, hermano Jairo. Su destino es la destrucción, su Dios es el estómago y se enorgullecen de lo que es su vergüenza. Solo piensan en lo terrenal. Bien. El apóstol Pablo demanda de la iglesia de Filipenses imitarlo. La razón por la cual el apóstol Pablo pide que le imiten es porque muchos viven como enemigos de la cruz de Cristo, dice el verso 18. ¿Quiénes son los enemigos de la cruz de Cristo? Los antinomianistas. Dentro de la iglesia cristiana antigua estaban los judaizantes. Eso se puede apreciar en Gálatas. Dentro de la iglesia antigua del siglo I, en los tiempos apostólicos, también estaban los antinomianistas. Y esta es la característica de los antinomianistas. El apóstol Pablo los declara como enemigos de la cruz de Cristo. Y ellos van rumbo a la perdición, lo menciona el verso 19. Porque muchos han hecho de su Dios el vientre. Aquí la palabra Dios para todo lo traduce como sus propios deseos. La Dios habla hoy lo traduce como sus propios apetitos. Y su gloria es su vergüenza. De lo que se glorían, eso debería en realidad avergonzarlo. Cuando nosotros leemos de su Dios, de muchos de ellos, su Dios el vientre, se nos viene a la mente que eran glotones o buenos para comer o para las fiestas. Pero cuando observamos las otras versiones de la Biblia, lo traducen como que su Dios son sus propios deseos, sus propios apetitos. Está aludiendo a la naturaleza pecaminosa. En la iglesia de Filipos habían
hombres cuya conducta era un escándalo manifiesto para la sociedad de Filipo. Llevaban vidas inmorales. Puede que fueran gnósticos. ¿Quién eran estos grupos de los gnósticos? Un grupo de los gnósticos son los antinomenistas. Los antinomenistas, la característica de estos grupos, voy a notar aquí cómo surgen los gnósticos. Están los gnósticos, los pre-gnósticos, tienen que ser los gnósticos. Ellos produjeron dos grupos, los ascetas y también están los antinomianistas. Son versiones de los gnósticos antiguos. Los gnósticos tienen una característica. Característica. La característica de los gnósticos eran dualistas. Ellos decían que la materia es mala y el espíritu es bueno. A eso se refiere que eran dualistas. Tenían dos vertientes, dos expresiones de los gnósticos. Viene de la filosofía griega. Huecas sutilezas, filosofías humanas o filosofías de demonios. Un autor, Alfonso Ropero, que un filósofo, es pastor evangélico y actualmente es presidente de la editorial CLIE en España. Como es filósofo, defiende su profesión y dice: esas filosofías que son cuestionadas, son acusadas en el siglo I, no son la filosofía del siglo, de la época moderna, sino que pueden ser clasificadas desde los parámetros o de las convenciones modernas como sectas religiosas, con mezcla de filosofía. Y efectivamente eran sectas. Y como eran dualistas, viene de la filosofía griega, platónica, neoplatónica, donde distinguían la materia es mala y el espíritu es bueno. Por lo tanto, desde los grupos de los ascetas, ellos decían, como la materia es mala y el espíritu es bueno, entonces el espíritu debe sujetar, debe domesticar, debe someter a la materia, que decir al cuerpo. Por eso ellos decían: no vamos a permitir que el cuerpo coma, que el cuerpo beba, que duerma, y también no vamos a permitir que las personas se casen. Eso decían en el área de los ascetas. Y por otra parte, los antinumenistas decían: no importa los pecados que nosotros podamos cometer, eso nunca va a afectar a nuestro espíritu. Siempre el espíritu va a permanecer puro. Con el cuerpo se puede hacer cualquier tipo de pecado, y esto jamás alterará la pureza del espíritu. Y algunos decían que había que experimentar todos los pecados inventados por los seres humanos para alcanzar la madurez espiritual. Esos son los dos grupos gnósticos. Podrían ser ellos gnósticos. Hermano Boris, parece que iba a decir algo. Sí, uno de los grupos gnósticos me parece mucho que eran los docetistas. También era un Parece grupo que de... no recuerdo los docetistas. eh, este era un Me grupo parece. al cual, por ejemplo, el apóstol Juan le escribe, ¿no es cierto?, en su primera carta a Juan, le escribe una respuesta a esto, a la enseñanza de estos grupos, cuando ellos negaban que Dios podía ser hecho carne, por la misma creencia que ellos creían que lo intangible era lo bueno y lo tangible era lo malo. Perfecto, hermano, ahora me acordé. Ahora los Sí, docetas. Los docetas. Claro, distinguían entre... Ellos decían que Cristo era inmaterial. Eso es lo que ellos enseñaban. No se hizo carne. Eso es lo que estaban enseñando los docetas. Era una versión de... Eran cristianos, recuerden que son cristianos. Como ahora hay sectas cristianas, como los mormones, la luz del mundo.
A propósito de la luz del mundo, mis hermanos están dando un reportaje, un documental en, Netflix de los abusos de Samuel Joaquín Flores, el apóstol de la Iglesia de la Luz del Mundo. No es una iglesia evangélica, es una secta antitrinitaria, unitaria, que le agregaron algunos pasajes a las Sagradas Escrituras, la Biblia. Pero ellos se fundamentan sobre los apóstoles. Y Samuel Flores, Joaquín Flores, es uno de ellos, por escándalo de abuso sexual en todo el mundo. En Estados Unidos está preso actualmente. 14 años creo que le dieron. Pero son sectas. En esta época también, pero sectas cristianas. Eso es el tema. Muy bien. Sigamos entonces. Profesor, Sí, hermano Boris. un último comentario. Por ejemplo, en Juan, en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1 al 3, cuando dice el apóstol, dice que cualquier espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, sino el espíritu del anticristo. Exacto, Ahí correcto. justamente Juan hacía alusión a este tipo a los docetistas, que no negaban que Jesucristo había venido en carne, Exacto, porque a ellos les parecía escandaloso decir que una divinidad iba a venir a este mundo pecaminoso hecho en carne. correcto. Era contradictorio. Esa es la enseñanza de Claro, estos grupos. era contrario a las enseñanzas de ellos. Mm. Muy bien, estos son los grupos entonces, pueden ser gnósticos, aquellos sostenían que todo pecado, la borrachera, el adulterio, la homosexualidad, solo afecta al cuerpo. Otro grupo de gnósticos sostenían que uno no está completo hasta que haya experimentado todo, tanto lo bueno como lo malo. En la iglesia de Filipo existen dos tipos de creyentes. Un grupo enseñaba que el cristiano se encuentra sin ley, conocido también como los antinomios o libertarios. Estos tergiversaban el Evangelio al indicar que para el creyente no existe ninguna ley. El Evangelio que predicó Pablo. Estamos sin ley, no estamos sujetos bajo la ley, somos salvos por gracia. Cristo nos liberó de la ley. Pero ellos se fueron al otro extremo. Es decir, no hay ningún tipo de ley en absoluto sobre los creyentes. Y el cristiano tiene libertad para hacer lo que quiera. Esos son los que está mencionando el apóstol Pablo y está corrigiendo en la iglesia de Filipo. Además, otro grupo sostenía, torciendo la gracia y enfatizándola, que la gracia es suficientemente amplia para cubrir cualquier pecado. Uno podría pecar todo lo que quisiera sin preocuparse, puesto que Dios perdona todo. Y también indicaban algunos que había que pecar más para que sobreabunde más la gracia de Dios. Estos son los grupos entonces a lo que está haciendo referencia a Pablo acá. Son enemigos de la cruz de Cristo, van rumbo a la perdición, han hecho de su Dios el vientre, sus propios deseos, sus apetitos, y su gloria es su vergüenza. Se sienten orgullosos de sus pecados. ¿Me podrían mencionar, por favor, mis hermanos, algunas personas que se sienten muy orgullosos de lo que en realidad, desde la perspectiva cristiana, debería avergonzarlos, por favor? ¿Algún ejemplo de personas que ustedes han visto en la televisión? Puede ser que se sientan muy orgullosos. Pero en realidad, para la perspectiva cristiana, eso debería causarle mucha vergüenza. Los del Evangelio de la Prosperidad he visto que se enorgullecen de sus riquezas, de las masas que juntan, pero y dicen que el apóstol Pablo era un fracasado porque él no consiguió todo lo que ellos han conseguido en estos tiempos. Dios mío, sí, Él- qué increíble. Yo he escuchado harto doctrina escandalosa, pero a esa magnitud de decir que el apóstol Pablo es un fracasado, jamás lo había escuchado. Es decir, se sigue aumentando profundizando más en esa herejía de la prosperidad. Muy bien, Maradanay. ¿Qué más, mis hermanos? Algunos pecados del Profesor, mundo.
Sí, hermano Boris. Del- eh, pero, por ejemplo, dentro del mundo, o sea, su pregunta es ¿para el mundo o ejemplo de la iglesia también? O los dos. Del mundo de la iglesia, de Ya. cualquier, Bueno, si es cualquier del sector. mundo, por ejemplo, tenemos los mismos, los orgullos LGTBI, cuando hacen su día del orgullo, que Perfecto, muy justamente bien. Y así le llaman, ¿ah? El ellos, orgullo gay. claro, se sienten orgullosos de ser gay, bisexuales, transexuales, pero Correcto. para la palabra es todo lo contrario. Es algo que debería causarle vergüenza. Muy bien, hermano Boris. Mm. ¿Alguien más, por favor, mis hermanos? Otro ejemplo de personas que se sienten orgullosos y de nuestra perspectiva deberían sentirse avergonzados. Por lo menos yo he visto sobre el aborto, he visto algunas mujeres orgullosas de lo que han hecho. Wow, ya. Terrible, ¿ah? Terrible aquello. ¿Alguien más, mis hermanos? Un último ejemplo más. Podrían hacer lo mismo, bueno, ya que estamos en este tema de la guerra de Israel con los grupos terroristas, los mismos terroristas musulmanes, islámicos, ellos se sienten orgullosos cuando matan a un cristiano o Mm, cuando matan a un judío correcto. en el nombre de Alá. Mm, Guerra Se Santa. sienten orgullosos como un logro para ellos, que su Dios los va así a es. bendecir, los va a llevar al paraíso, dice. Sí, correcto. Muy bien. Buenos ejemplos, mis hermanos. También en la cárcel, ¿ah? Cuando alguien llega a la cárcel, si es un violador, lo pasa muy mal en la cárcel, un violador. Si es, ¿qué más? O alguien que le pega a la mujer, por ejemplo, también lo pasa muy mal en la cárcel. Pero aquellos que roban banco, esos son los héroes en las cárceles. Lo consideran como sus héroes. Tienen otro prestigio. Pero todas esas personas se sienten orgullosos de sus pecados. Bueno, así existen también dentro de la iglesia del Filipo personas con estas características. Muchos solo piensan en lo terrenal, el verso 19. Bueno, ya vimos quién eran los enemigos de la cruz de Cristo. El cristianismo es opuesto al antinomianismo. La inspiración de la fe surge de aquí en este pasaje bíblico al saber que nuestra ciudadanía está en los cielos, al saber que el Señor vendrá desde el cielo en el verso 20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Cuando el apóstol Pablo emplea este término de, de ser ciudadanos, nuestra ciudadanía está en los cielos. Para nosotros escuchar esto, nuestra ciudadanía está en los cielos, no nos causa mayor impresión. Pero para los filipenses, cuando se le dice nuestra ciudadanía está en los cielos, tiene un significado especial, diferente para nosotros y para nuestro contexto. ¿En qué sentido esta exhortación de la ciudadanía para los filipenses está en los cielos? ¿Qué significado especial tiene para ellos? Me parece mucho que para ellos la ciudadanía era algo bien importante. No sé, me parece mucho que era por la ciudadanía romana, muchos de ellos tenían ciudadanía romana y ellos lo tenían como algo muy estimado, eso. Exacto, así es. Muy bien, mi hermano Boris, así es. Se sentían muy orgullosos y hacían todos los esfuerzos para parecer ciudadanos auténticamente romanos en una ciudad que está lejos de Roma. Utilizaban monedas romanas, vestimentas romanas, los nombres de las autoridades también eran romanas. Cuando el apóstol le dice su ciudadanía está en los cielos, es muy significativo para ellos. Lo que le quiere decir es que tienen que esforzarse del mismo modo como ustedes lo hacen para ser ciudadanos romanos, deben esforzarse para ser ciudadanos del reino de los cielos. También al saber que el Señor vendrá desde el cielo en el verso 20. Y al saber que nuestros cuerpos serán transformados en el verso 21. Semejante al cuerpo de Jesús de Nazaret, al cuerpo de la gloria suya.
por el poder con el cual sujeta todas las cosas. Aquí encontramos nosotros una evidencia, mis hermanos, aunque no está tan nítida, tan explícita, tan clara, pero se puede inferir, se puede extraer esa verdad de la divinidad de Jesucristo. En el verso 21, ¿en qué sentido aquí nosotros podemos encontrar una evidencia de la divinidad de Jesús de Nazaret? ¿Qué atributo alude el apóstol Pablo allí? Presente en Jesucristo, solamente en el verso 21. Puede ser en el sentido del cuerpo de gloria. Bueno, eso es uno. Vamos a anotar acá. La soberanía de Dios. Primero vamos a anotar aquí la gloria, el cuerpo de Cristo, gloria. Pero no sé si es una evidencia de la divinidad de Cristo, hermano Boris, el hecho de que su cuerpo glorioso, porque los ángeles también tienen un cuerpo glorioso y los creyentes también van a tener un cuerpo glorioso, pero ni los ángeles ni nosotros vamos a llegar a ser dioses. Por lo tanto, tendríamos que descartarlo en ese sentido. El hermano Jorge dijo de la soberanía. ¿En qué sentido la soberanía, hermano Jorge? Que Él hace lo que Él quiere porque dice que Él puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Ah, perfecto. Ya. Perfecto. Ahí Bueno, no solamente... ¿Sí, hermano Juan? ¿Quién habló? ¿Quién más habló? Escuché alguien que habló. Parece que fue el hermano Juan. ¿O alguien más? Ya. La soberanía de Dios, porque puede sujetar todas las cosas. Puede sujetar también a sí mismo todas las cosas. ¿Se puede comprender como soberanía o otro atributo de Dios, mis hermanos? Omnipotencia. Ah, por ahí va, yo creo, parece. Omnipotencia. Ya. Él puede ¿De sujetar. qué versículo estamos hablando? 21. Estamos en el 21, Claro. hermano. Todavía. Sí, estamos tratando de ver cuál es el atributo que el apóstol Pablo, el atributo divino que el apóstol Pablo le atribuye a Jesucristo. Aquí en la omnipotencia. En Colosenses va a decir algo muy parecido con respecto a Jesús. Él es el creador y el sustentador de todas las cosas. Maravilloso es lo que dice. Aquí pasa desapercibido, con el cual asimismo puede sujetar todas las cosas. Pero, ¿qué es lo que dice el pasaje? Es que todas las cosas, el universo, el mundo, está sustentado, es sostenido, existe por el poder de Jesucristo. El fundamento de la existencia, el presupuesto de toda existencia, tanto material, mineral, biológico, vegetal, ¿qué más? Espiritual, todo está sustentado por Jesús de Nazaret. No hay una molécula, una partícula, un átomo o un quark, que utilizan los científicos, que no esté sujeto a la acción de Dios. Todo eso es sustentado por el poder de Cristo, está diciendo el apóstol Pablo acá solamente en el verso 21. Bien, sigamos avanzando. Hay una exhortación en el capítulo 4, verso 1. ¿Qué más está conectado? Aquí estoy buscando. Hermano Jaime, por favor, vamos a leer el capítulo 4, verso 1. Así que, hermanos míos, perdón, así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, está así firmes en el Señor, amados. Ya. Quiete. Se traduce como firme. Ahí está utilizando el griego el apóstol Pablo.
La exhortación del apóstol Pablo a los filipenses, que se mantengan, aquí le dice que se mantengan, consiste en la firmeza en el Señor. Se le exhorta a la firmeza, estén firmes en el Señor. La razón es porque son amados, son corona, son gozo del apóstol Pablo. Cuando habla acerca de la corona, no se refiere a cualquier corona, se refiere a la corona de aquellos que han, después lo voy a mencionar, de aquellos que han logrado una victoria en las competencias deportivas. Cuando le dice el apóstol Pablo, manténganse firmes, se emplea para indicar la resistencia de un soldado en el fragor de... Eso es lo que el apóstol Pablo utiliza acá. Para los creyentes, mantenerse firmes, del mismo modo como un soldado en el fragor de la batalla, se mantengan firmes en la fe cristiana. Está en tiempo presente esta expresión. Está en un tiempo presente. ¿Qué significa el tiempo presente? Estas cosas yo las anoto aquí para no olvidarme en el análisis gramatical de las palabras. Pero eso es lo que estoy mencionando. Está en tiempo presente. El tiempo presente en griego no es ¿cómo lo puedo explicar? No es algo puntual que se realiza en el presente, sino que es un presente continuo. Es una acción que se está realizando antes, perdón, ya comenzó a realizarse antes, se está realizando ahora y se comenzará a realizar después. A eso se refiere el tiempo presente continuo. Lo podríamos traducir esto permanentemente, sistemáticamente, continuamente, todos los días, manténganse firmes. No solo manténganse firmes cuando creyeron, y ahora no, mañana sí, sino que permanentemente, sistemáticamente, todos los días permanezcan firmes en la fe cristiana. A eso alude el tiempo presente. Y la voz que va a emplear el apóstol Pablo es una voz activa. ¿A qué se refiere la voz activa? La voz activa, el sujeto es el que realiza la acción. A eso se refiere la voz activa. El sujeto, es decir, el creyente. Aquí lo voy a explicar. La voz activa, se refiere a la voz aquí, el sujeto realiza la acción. ¿Quién es el que debe mantenerse firme acá? En la fe cristiana. Es el creyente, él, el que hace la obra, el que hace la acción. Este dato es importante, mis hermanos, es importante tenerlo en cuenta, porque el creyente es responsable, el creyente tiene compromisos, el creyente tiene la libertad, la opción, la voluntad de perseverar, de mantenerse firme en la fe. Él es el responsable de mantenerse firme en la fe, de mantenerse y estar en Cristo Jesús. Mientras permanezca firme en la fe, permanezca en Jesús, por la acción de su voluntad, de su libertad que ha sido restaurada por la gracia preveniente, subsecuente y cooperante, puede estar seguro en Jesús. Y en ese sentido, no pierde la salvación en tanto permanezca firme en la fe cristiana. Pero si no permanece firme, también es responsabilidad de él. Él tiene la voluntad, él tiene la responsabilidad. En otro pasaje bíblico también, estamos analizando aquí solamente Filipenses, en otro pasaje dice, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará y nos presentará perfectos en Cristo Jesús. Ahí está aludiendo ahora la obra de Dios. Pero acá está aludiendo a una acción y una obra humana. El creyente es responsable. En otra ocasión, en Filipenses también, en el capítulo 2, verso 13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. También dice que si el creyente permanece firme en la fe, es porque el Señor ha producido en él el querer como el hacer por medio de su buena voluntad.
Pero Dios no podría producir el querer con el hacer por medio de su buena voluntad en el creyente si este cristiano, este creyente, este ser humano, no desee permanecer en la fe cristiana. No sé si me estoy explicando bien, hermano, o me estoy enredando mucho. Por favor, me lo comentan, por favor. Si entienden aquí, Hermano, a qué me refiero, a qué me aludo. ¿Sí, hermano Jaime? sí, aquí le habla a los creyentes como un soldado. ¿Mm? Le habla de una forma de estar preparados ante, ante los huestes del enemigo. Jesús tiene muchísimos enemigos. Por lo tanto, lo que él y el apóstol Pablo también, por eso que está en la cárcel. Por eso le habla como soldado, está firmes. Cuando lo llama, está firme, está preparado a las consecuencias que se vienen a futuro. Por eso que la palabra lo llama la atención, que lo dice de una voz activa, que tiene una parte pasado, presente y también futuro. Como también lo escribe en el libro de Efesios, cuando tenemos la batalla o la lucha contra las potestades satánicas, dice, estar firme. Después de una batalla, volver a estar firme porque viene una próxima batalla. Entonces nos enseña ahí a nosotros que en esta palabra, que a través de la fe en Cristo Jesús, debemos estar firmes en Él, porque las fuerzas nuestras no provienen de nosotros, vienen de Jesús, a través de Él. Perfecto, perfecto, muy bien. Muy bien, hermano Jaime. ¿Algún otro comentario, mis hermanos, de lo que he estado explicando? ¿Entendió un poco o, o estaba filosofando mucho con tantas explicaciones? Disculpe, ¿qué versículo estamos comentando? Capítulo, a ver, ahí estamos. 4:1. Este es mi hermano Boris. ¿Me alcanza a ver o no en la pantalla? El Sí, círculo. sí, sí, Ah, ok, sí. ahí está. Estamos detenidos ahí, mi hermano Boris. Ya, sigamos entonces, sigamos. También el apóstol Pablo dice, ustedes son corona y gozo de él. Son corona y gozo mío, dice el apóstol. Se siente orgulloso el apóstol Pablo. ¿Eh? Yo no sé si puedo emplear bien ese término orgulloso o satisfecho, feliz, conforme con la iglesia de Filipo. El vocablo que se emplea acá en griego es estéfanos. Y hay dos palabras que se utilizan en griego para referirse a corona. Una es diadema y la otra es estéfanos. Acá se utiliza estéfano y no diadema, porque la diadema es la corona que usan los reyes. En cambio, el estéfano es la corona que utilizan los competidores deportivos después de haber ganado o haber triunfado en alguna competencia, cualquier competencia. Yo antes pensaba que las diademas eran algunas perlitas que se ponían en la corona cuando lleguemos al cielo y cada una de las perlitas era una alma que nosotros habíamos ganado para el Evangelio. Pero las diademas en griego la corona de la realeza. Es el término que utiliza, o la metáfora que utiliza el apóstol Pablo. Se siente muy orgulloso como si él hubiese triunfado en alguna competencia deportiva por haber ayudado a fundarse esta iglesia de Filipo. Maravilloso el sentimiento que tiene el apóstol Pablo de haber formado esta congregación de filipenses. La palabra, profe, esa es la palabra griega que se usa para corona. Estéfanos, sí, Ya. Estéfanos, pero corona de triunfo en las competencias deportivas. Y diadema es una corona de la realeza. Para el apóstol Pablo, ellos son una corona. Ahí tengo una imagen de. Esta es una película a ver, ¿cuál puede ser? De un adventista, parece que salva, que no utilizaba armas, parece que hay la película. Muy bien, sigamos. La grandiosa singularidad de la vida cristiana. Estamos en el capítulo 4 ahora, del verso 2 al verso 7. Voy a buscar quién más. Hermana Belén, por favor, vamos a dar lectura. Estamos en el capítulo 4, verso 2 al verso 7.
Ah, la hermana Belén tiene problemas con el audio, porque me parece mucho que está ¿Ahora? hablando. Ahora sí, mi hermana Belén. Ya, espérame, que ando medio lento aquí. Y ya, dice, ruego a Evode y a Sintique que sean del mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Ay, muchas gracias, hermana Belén. Aquí se mencionan a dos personas. ¿Quiénes son estas dos personas que saluden acá? Evodia, Evodia, muy bien, y Y Sintique. Cintia. Sintique. Perfecto. Son hermanas. Ruego a Evodia y a Cintia. ¿Quién dice el apóstol Pablo acerca de estas dos hermanas? Son hermanas de la fe cristiana y son miembros de la iglesia de Filipos. ¿Cómo? ¿Qué dice el apóstol Pablo acerca de estas dos hermanas? Que sean de un mismo sentir. Eso, lo primero que dice, sean de un mismo sentir. Mm. Perfecto. ¿Qué más? Profe, Sí, hermano Boris. según un comentario, dice ¿Mm? que estas dos hermanas, no, le decía que según un comentario, estas dos hermanas tenían diferencias, eran diferencias que están en desacuerdo y esas diferencias están afectando a la iglesia. Bien, muy bien. Bueno, acá el apóstol dice que sean de un mismo sentir. ¿Y por qué le dice eso al apóstol Pablo? Que sean de un mismo sentir, porque no tenían un mismo sentir. Había un problema, había una discusión, un conflicto interno dentro de esta iglesia. Claro. ¿Y qué más dice acerca de Bodia y Sintique? Ahí lo voy a escribir aquí mejor. Estamos analizando a dos mujeres de la iglesia de Filipenses. Le ruego a su compañero fiel Bodia que la ayude a las dos. y Sintique. Ellas son y sean de, podemos notar acá, no son de un mismo sentido. No son de un mismo sentido. ¿Qué más se dice de ellas? Aparte de que no son de un mismo sentido. Que combatieron con el apóstol Pablo, Muy que lo bien. ayudaron. Combatieron con el apóstol Pablo. En el Evangelio, se entiende que es en el Evangelio. Combatieron con el apóstol Pablo en el Evangelio. Muy bien, ¿qué más? Bueno, le pide a su compañero fiel que ayude a estas dos mujeres. Perfecto. Pero, ¿qué más se dice de ellas? Aparte de ser, de haber combatido en el Evangelio con el apóstol Pablo. Que su nombre está en el libro de la vida. Muy bien, bueno, sus nombres están en el libro de la vida. Perfecto. ¿Qué más se dice de ellas? Que eran colaboradoras. Ya lo dijimos ya, ¿o no? Combatieron, sí, colaboradoras. Colaboradoras. Perfecto. Eso es lo que nos mide. Tenemos un sermón acá de Bodia y Sintique. No se dice solo algo negativo, ¿ah? Dos mujeres que se encontraban peleadas. Eso es. Dos cosas combinando acá. Pablo, al enterarse de un conflicto interno, moviliza todos los recursos de la iglesia para remediarla.
También es lamentable que lo único que sepamos de estas dos mujeres, dice un comentarista, es lamentable que lo único que sepamos de estas dos mujeres es de sus peleas. Pero eso dice el comentario bíblico, ¿no? De sus peleas. Pero el apóstol Pablo dice, más que sus peleas. Ellas combatieron con el apóstol Pablo. Sus nombres están escritos en el libro de la vida. Son colaboradores del Evangelio. Lo más probable que ellas hayan participado también juntamente con Clemente, lo dice el pasaje bíblico, con el apóstol Pablo, en la evangelización, en el discipulado, en la predicación de la palabra de Dios. Es decir, en todas las obras propias eclesiásticas, ellas son colaboradoras. Este comentario bíblico es, no sé quién, William Barker parece que lo menciona. Lo curioso es que no menciona nada más, solamente dice que estaban peleadas. Pero dice más que eso, que estaban peleadas. Eso dice entonces de estas dos hermanas, Evodia y Síntique. Se requiere que los dirigentes de la iglesia ayuden para este fin. Ahí vemos en este pasaje a personas consagradas, personas comprometidas, responsables, colaboradores del Evangelio, pero que a pesar de su consagración, su abnegación por causa del Evangelio, tienen conflictos internos. Y es propio, es natural de la naturaleza humana. No solamente se ve este conflicto entre dos hermanas de una iglesia, sino que también se ve conflicto en una iglesia entre siervos de Dios muy importantes. También se produjeron conflictos dentro de dos grandes siervos de Dios. En el libro de los Hechos está presente. Sí, ustedes me pueden mencionar un ejemplo, mis hermanos, de casos de hombres, de siervos de Dios consagrados, comprometidos con la fe, que tuvieron conflictos serios, que después no pudieron trabajar juntos, tuvieron que separarse. Pablo y Bernabé. Pablo y Bernabé, ¿eh? Muy bien. Es decir, la consagración, mire lo que vemos, ¿eh? La consagración, la abnegación, el compromiso con el Evangelio, con las actividades de la iglesia, con la expansión del Evangelio, no, no impide que existan o se originen conflictos, ¿eh? Dentro de una congregación. Es natural, por la naturaleza humana, porque seguimos siendo pecadores, y también por la diferencia de carácter entre uno y los otros. Lo importante es que este problema interno se puede solucionar. Ahí está la esperanza, se puede solucionar. Y la iglesia es responsable de solucionar los problemas. Un pastor, un predicador contó de que tenía en su iglesia a dos diáconos que eran muy comprometidos, eran muy abnegados para el crecimiento del evangelio, eran su mano derecha. Y conversó con ellos, le dijo, no se llevaban bien, eran enemigos en la iglesia, no se llevaban muy bien. Entonces le dijo, después del culto vamos a conversar los dos, con ustedes dos. Y terminó el culto y le dijo, vamos a ir a una cancha que estaba un poco distante a la iglesia, había un forado y ahí pasaron a la cancha. Y le dijo, ahora se van a sacar el terno, se van a sacar los corbatas, se van a remangar y vamos a solucionar los problemas que ustedes tienen entre ustedes. El que pierda le va a pedir perdón al que gane. Así solucionaron los problemas y perdió uno, tuvo que pedirle perdón al otro. Y después se arreglaron, fueron grandes amigos, fieles bueno, eran fieles ya en la iglesia. Pero se solucionó el conflicto de ese modo. Esto ocurrió en la época de los 60, hermano. Parece que los problemas se solucionaban así en esa época. Pero el pastor empleó ese recurso para solucionar un conflicto. Yo no sé yo creo que no se podría solucionar de ese modo actualmente. ¿De qué modo se podría solucionar actualmente un conflicto interno dentro de una congregación cuando hay hermanos que están peleados, que ahí tienen conflictos internos, que no se llevan bien? Bueno, Pablo dice que se debe llamar aparte, en este caso se debería llamar aparte a los involucrados para poder esclarecer el tema escuchando a ambas partes y poder llegar ahí a una pronta solución, solamente primero con los protagonistas del conflicto.
Correcto. Muy bien, hermano Jorge. Perfecto. Se puede solucionar. Están los medios de confesar, arrepentirse, humillarse, someterse a los unos a los otros. Se puede solucionar. El gozo completo. El apóstol Pablo dice, debe existir siempre en la congregación cristiana. En los creyentes siempre debe estar este gozo, para que su amabilidad sea evidente a todos en el verso 5. Lo traduce la Nueva Versión Internacional. Amabilidad. Porque el Señor está cerca, lo menciona el verso 5 también, para que no se inquieten por nada. Porque para evitar esta inquietud, todos los problemas, las angustias que tenga el creyente, se lo debe llevar a Jesucristo, a Dios. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros pensamientos en Cristo Jesús, para tener la paz de Dios. Así se puede obtener este gozo completo en Dios. Debe permanecer siempre siendo amables, esperando en la esperanza de la venida pronta de Jesucristo, no inquietarse por nada por medio de la oración para que la paz de Dios esté en los creyentes. Con respecto a la oración, Pablo asegura que podemos llevar absolutamente todo en oración. Podemos presentarle nuestras oraciones, nuestras súplicas y nuestras peticiones a Dios. Podemos orar por nosotros mismos también. Está este elemento de la acción de gracias, debe ser ser el acompañamiento universal de la oración. Cuando oramos, recordar tres cosas: la sabiduría de Dios, el poder de Dios, la paz de Dios. Eso en cuanto a la oración. ¿Qué más? La espiritualidad, el quehacer del corazón, en el verso 8, pensar en qué. Aquí el apóstol Pablo dice, piensen en todo lo que es verdadero, en lo honesto, en lo justo, proviene de Dicarios, define al que da a Dios y a los hombres lo que es debido. El creyente encuentra su pensamiento en sus deberes para con Dios y también para sus semejantes, en todo lo justo, en todo lo puro. Proviene este término de puro, define lo que está normalmente incontaminado. También en todo lo amable, proviene de prosfilis, que es agradable, es grato. El creyente debe concentrarse en las cosas amables, la simpatía, la tolerancia, la comprensión, de tal manera que resulte amable a los demás. El vengativo, ¿qué es lo que produce en las personas? Amargura y miedo. Y el criticón, ¿qué produce en la gente? Si el vengativo produce amargura y miedo, el criticón, ¿qué es lo que produce, mis hermanos? El que siempre no encuentra bueno nada, todo lo critica, todo está mal. ¿O cuál es la sensación que se produce en usted cuando le critican o critican a todo el mundo? ¿Qué pasa como que se quite el ánimo de hacer lo que tú estabas haciendo? Ah, muy bien. Ya, te quita el ánimo, ¿ah? Ya, ¿qué más Claro, produce? el entusiasmo. Perfecto. Se vuelve pesimista, no produce el optimismo. Muy Claro. bien. ¿Qué más se produce cuando se critica a la gente? Muchas veces tiende a contaminar también a la otra persona. Dice como que se contagia de lo mismo. Muy bien, contamina. ¿Eh? Es negativo la crítica. Contamina, baja la moral, lo vuelve pesimista. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más se produce cuando se critica, mis hermanos? Yo creo que depende también porque si es una crítica constructiva, yo creo que va a ser el efecto contrario de lo que había estado diciendo. Mm. Cuando es una crítica constructiva, lo que hace como que dan más entusiasmo para hacer bien lo que tú estás haciendo o lo que quieres hacer. Pero si no Bueno, es una crítica también. constructiva, una crítica
destructivas, digámoslo así, ahí se produce el efecto que estábamos diciendo, que uno se Correcto. le quita las ganas, que ya no hay ese compañerismo que había antes entre las dos personas. Mm. Se produce un resentimiento también, ¿ah? En los demás. Perfecto. Bien. Son muchos efectos negativos, ¿ah? De los críticos. Todo está mal. No hay ninguno que esté bien. La iglesia está mal, el predicador estuvo mal, ¿qué más puede ser? La evangelización no se realizó bien, el pastoreo no está bien hecho, el discipulado tampoco se hace bien, la enseñanza, los institutos bíblicos tampoco están bien, todo está mal, encuentran todo mal. Bueno, se produce eso, lo negativo el- cuando se producen estas críticas. Por eso habla acerca de lo amable, de ser amable, lo de buen nombre, en lo virtuoso, en todo eso se debe pensar. En lo que es digno de alabanza, Pablo dice que el cristiano debe vivir de tal manera que ni desea vanidosamente ni desprecie neciamente la alabanza de parte de los hombres, en lo que es digno de alabanza. El estímulo del corazón, hacer lo que aprendieron del apóstol Pablo, hacer lo que recibieron de Pablo y hacer también lo que vieron del apóstol Pablo. La razón para que el Dios de paz esté con cada uno de ellos. En el verso 10 y el verso 20, hermana Danay, por favor, vamos a darle lectura a este pasaje ahora. Del verso 10 al 20. Vamos a ver. 4, 10 y 20 o 10 al Correcto. 20. Del capítulo 4, verso del 10 al verso 20. Ah, ya. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, muchas gracias, hermana Danay. El apóstol Pablo está satisfecho en Cristo. Su alegría, su satisfacción está en Cristo. En cualquier circunstancia, dice el apóstol Pablo. Está contento, está satisfecho en la pobreza. Lo menciona la nueva versión internacional. En la pobreza. Y también la abundancia, en el verso 12. En el hambre, está satisfecho o en el estar satisfecho, está contento. Cualquier circunstancia. Teniendo poco, teniendo mucho. La razón de esta satisfacción, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece, lo traduce la Reina Valera en 1960, puedo enfrentar cualquier situación porque Cristo me da poder para hacerlo. A todo puedo hacer frente gracias a Cristo que me fortalece. Hay que explicar este texto que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿eh? Este todo es realmente todo o en ciertas circunstancias, en ciertos contextos. Cuando el apóstol Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿cuál es el contexto? Que él El puede hacer todo contexto, la... adelante Adelante, hermano, hermano. Adelante, hermano, por aquí. Cachipún. No, hable nomás, hermano. Después digo yo. El contexto que yo veo acá es un contexto económico, un contexto social,
donde habla acerca del término escasez y abundancia. Correcto. Ese para mí sería, a la luz de la palabra, lo que veo acá, el contexto de tener abundantemente para comer o tener escasez, tener riqueza o pobreza. Él estaba preparado cual sea la condición. Es el contexto, muy bien. Perfecto, hermano Jorge. Hermano Bonis. Sí, bueno, iba a decir prácticamente lo mismo que dijo el hermano. O sea, el apóstol Pablo está diciendo que él todo lo puede hacer, ¿no es cierto?, lo que la obra del Señor, digamos, independiente la situación económica que esté pasando, esté en pobreza, esté en riqueza, en abundancia, en necesidad. Pero él todo lo puede en Cristo. O sea que con Cristo él siempre va a poder hacer las cosas independiente de la situación económica que él esté. Perfecto. Por ejemplo, se podrá utilizar este texto y todo lo puedo en Cristo para que me fortalece para robar, por ejemplo. Un cristiano que dice, estoy tan en apuro económico, voy a ir a robar un banco. Y lo voy a poder hacer porque Cristo es el que me fortalecerá. ¿Por qué no podría ser en ese contexto? Bueno, porque robar es pecado, por la simple Ya. razón. Entonces no sería todo entonces. No. Y algún emprendimiento, por ejemplo. Emprendimiento. Me va a ir sumamente bien en mi emprendimiento. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Será así o no? Bueno, No, depende si porque, ese... no, porque yo creo que eso ya tiene que ver con otras circunstancias, son otros factores, va a depender del emprendimiento, va a depender de cuánto colabore la persona, cuánto se esfuerce. En realidad no lo veo que esté como atribuido a este pasaje de la palabra, que, vuelvo a insistir, habla más de la parte del sufrimiento económico, social, más allá Correcto. de que todo me pueda ir bien. Muy bien, hermano Jorge. Entonces, es en ese contexto nada más. Y lo otro hay que precisarlo bien, porque algún emprendimiento, alguna empresa, por ejemplo, depende de otros factores. Y de la voluntad de Dios, bueno, todos esos factores de la voluntad de Dios. De Dios depende si le va bien o le va mal. ¿Entendió esa parte entonces? Todo lo puede en Cristo que me fortalece. Sigamos avanzando. Bueno, ahí tenemos dos imágenes. No sé, esa imagen yo creo que debe ser de algún pueblo latinoamericano. Terrible la pobreza, ¿eh? En algunos pueblos latinoamericanos. La provisión mediante los hermanos. Los filipenses fue la única iglesia que ayudaron al apóstol Pablo. Cuando él estaba ministrando la palabra, predicando en Macedonia, cuando estaba en Tesalónica, en más de una vez. Por eso el apóstol Pablo no pide ofrenda de parte de la iglesia de Corintios, porque los corintios es una iglesia muy conflictiva, muy complicada. Son muy buenos para hablar, hablan de más y hablan sobreabundante, porque acusaron al apóstol Pablo de no ser apóstol. Acusaron al apóstol Pablo de predicar para esquilmar, para aprovecharse de los corintios. Y para evitar esto, el apóstol Pablo no recibe ninguna ofrenda de la iglesia de Corintios. Y como lo interpretan los corintios, la enseñanza del apóstol Pablo debe ser muy mala, muy básica, muy pobre, por eso que no recibe ofrenda ni sostenimiento. En cambio, los filipenses eran sus amigos. Los filipenses estaban muy preocupados, solícitos de él. Cuando estaba en la cárcel, le acompañaron. Cuando estaba predicando, le dieron donativos. Cuando estaba en Roma, preso, ellos le ofrendan para que pueda alquilar una casa y pueda permanecer en arresto domiciliario, con una casa alquilada. Esa casa se lo están arrendando los filipenses. Una iglesia realmente extraordinaria. La pretensión del apóstol Pablo no pretende que le den regalos, que reciban más bien los beneficios de Dios por ser generosos. La situación actual del apóstol Pablo tiene todo hasta ahora de sobra, por lo que le enviaron con Epafrodito. Son generosos, recuerde que la iglesia de Filipo se encuentran en sus aledaños minas de oro y de plata. Tienen, parece, recurso económico suficiente para ser capaces de sustentar a un misionero que es el apóstol.
y hasta de sobra, dice él. Pablo interpreta las donaciones como un sacrificio que Dios recibe con agrado. Ellos están sacrificando como sacerdote de Dios, y esta ofrenda son los donativos, las ofrendas, son sacrificio a Dios. El creyente como sacerdote intercede, enseña la palabra, entrega su cuerpo en sacrificio, las oraciones de alabanza y oración son un sacrificio, y ahora las ofrendas económicas también son un sacrificio para Dios. La petición del apóstol Pablo, que Dios le dé todo lo que ellos necesitan. Y hay una conclusión final, en el verso 21. Saludad a todos los santos en Cristo Jesús, los hermanos que están conmigo saludan, todos los santos saludan. Los de la casa de César también lo saludan. ¿Quiénes son la de la casa de César? Los miembros del servicio civil del Imperio Romano, los funcionarios del palacio, los secretarios, los que estaban a cargo de los fondos del imperio. Todas esas personas fueron ganadas para el Evangelio gracias a la estadía del apóstol Pablo. Por eso que al comienzo de los Filipenses, el apóstol Pablo dice que esta prisión me trajo muy buenos resultados, porque hasta en el pretorio el Evangelio crece. Y ahora las personas que tuvieron contacto con el apóstol Pablo no quedaron sin ser evangelizados. Todos los santos saludan, y especialmente la casa de César. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Así concluye esta carta, mis hermanos, de Filipenses. Tenemos un minuto. Algunas lecciones espirituales, aplicaciones prácticas, lo que Dios les ha hablado por medio del estudio y análisis de esta epístola de los Filipenses. Adelante, mis hermanos, antes de irnos a un recreo. La iglesia de Filipenses, una iglesia muy preocupada, una iglesia que sustentó al apóstol Pablo, que nunca lo dejó, nunca lo abandonó, que le envió obreros para poder apoyarlo, y también le envió los recursos y también obviamente el respaldo espiritual. Es decir, trató de cubrir todas las áreas del apóstol Pablo, y para nosotros nos queda un tremendo ejemplo en este tiempo de poder también sustentar a aquellos que llevan la palabra o tienen ministerios dedicados a lo que es evangelizar o enseñar también. Buen ejemplo nos deja la iglesia de Filipenses, ¿eh? Un gran modelo de iglesia, que no está libre de los conflictos internos, pero se pueden solucionar. Muy bien, hermano Jorge, muchas gracias por su reflexión acerca de la epístola a los Filipenses.